el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que tenemos acerca de Enséñanos a orar. El título de la serie es Enséñanos a orar y estamos trabajando, estamos estudiando el modelo que nuestro propio Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, ¿cierto? La necesidad de los discípulos de ver de que la oración era importante, el Señor les modeló cómo se debería orar. Y ya esta es, creo, si no estoy mal, la cuarta enseñanza. Hubo una introducción, hubo una introducción, perdón. Luego vimos la primera parte, la segunda parte el domingo pasado con el pastor Ángel, y hoy es la cuarta enseñanza de este tema, Enséñanos a orar. Y el tema es su reino. Hoy vamos a orar conforme a su reino, y así deberíamos orar. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6. Vamos a estar solamente en el versículo 10 y del versículo 10 en la parte A solamente. Sin embargo, voy a leer Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 10, la parte a donde nos toca para ponerlo en el contexto. Cuando nosotros vemos Lucas capítulo 11, versículo 1, una de las preocupaciones de los discípulos era, al parecer, era que no sabían orar. Porque lo primero que ellos se le acercaron al Señor fue decirles: Señor, enséñanos a orar. Y siguen hablando así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Y de allí el Señor nos llevó a hacer esta serie precisamente porque, como lo decían en la introducción y como lo decíamos en la primera enseñanza, hay iglesias, no iglesias, cristianos que no están orando realmente. Y muchos de los cristianos que están orando también están orando mal. Entonces la idea de esta enseñanza no solamente es verla por ver, sino también que esto haga en nosotros, que permee en nosotros nuestro corazón para poder nosotros acercarnos al Señor como Él quiere que nosotros nos acerquemos. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Oh Dios santo, Dios justo, Dios perfecto, Dios trascendente, Dios inmanente, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipresente. Oh Señor, nuestra boca se queda corta para adorar tus atributos, mi Rey, porque nuestra mente es finita delante de un Dios que es eterno. Oh Señor, sin embargo, Padre, tú te has fijado en nosotros por tu amor y por tu voluntad. Por amor a ti mismo, Señor, tú has escogido un pueblo delante de este mundo, Padre, para que podamos adorarte principalmente a ti, para vivir para tu gloria, Señor, y también para dar testimonios al mundo de quién eres tú, Señor. Así que te rogamos, bendito Dios, que tú uses esta enseñanza, Padre amado, y que cumpla el propósito por el cual tú permites que hoy se enseñe, Señor, no teniendo en cuenta al predicador, no teniendo en cuenta sus pecados, Señor, no teniendo en cuenta sus luchas, no teniendo en cuenta incluso la mediocridad con la que se pueda presentar este mensaje delante de un Dios que es 3 veces santo. Oh Señor, pero que tú obres en medio de tu pueblo, Señor, que podamos decir tranquilamente: venga tu reino, conociendo lo que significa cuando tu reino venga, Señor, o que tu reino está establecido espiritualmente desde siempre. Así que te rogamos, Señor, que tú obres, Padre amado, en medio de esta enseñanza, bendito Dios, que obres en los corazones de mis hermanos, Señor, que puedan aprender, que puedan tener un corazón enseñable. Oh, mi Rey, quita cualquier tipo de altivez y orgullo que cualquiera de nosotros pueda tener acerca de este tema, Señor, y pon un corazón misericordioso, enseñable en nosotros, Padre, para que tu nombre sea exaltado en nuestros corazones. Y nosotros nos acercamos a ti en oración, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Sabemos que tú inclinas tu oído a tu pueblo, Señor. Así que te ruego, bendito Dios, que tú obres en medio de esta enseñanza cuando tu palabra es predicada, Padre amado. Te lo ruego, Señor, en virtud de la obra de nuestro bendito
Señor Jesucristo, como también te ruego por aquellos que están conectados, Señor, a través de la internet. Oh bendito, que tú utilices este medio, Señor, para que tú también traigas a muchos al arrepentimiento, bendito Dios, para la gloria y el avance de tu gracia, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el poder, el misterio, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienvenido, hermanos. Hemos visto hasta aquí en esta serie la importancia que tiene el orar. Tan importante era, como lo dije al inicio, que los discípulos se le acercaron a Cristo y le pidieron que les enseñara a orar. A pesar de todo de lo que ellos habían sido testigos delante de su Señor y de lo que Cristo era capaz de hacer por ser Dios mismo, a ellos les interesaba que el Señor les enseñara a orar. En la medida que hemos avanzado nos hemos dado cuenta de que a veces cuando oramos usamos vanas palabrerías y muchas veces nos quedamos cortos cuando no entendemos lo que Cristo les enseñó a los discípulos y por supuesto a nosotros cuando debemos orar. Por ejemplo, cuando vimos la parte de Padre nuestro que estás en los cielos, pudimos captar entonces la inmanencia y la trascendencia del Dios Trino. Cómo Él se hace inmanente al hacerse llamar Padre por nosotros, tener esa filiación familiar con nosotros, pero también se muestra trascendente o se muestra su trascendencia por el lugar en el que está, Padre nuestro que está en los cielos. Cuando vemos la parte de esta oración modelo de santificado sea tu nombre, como lo vimos la semana anterior, podemos ver los atributos de Dios expuestos en esta corta frase. Cómo Dios manifiesta su santo nombre al mundo y cómo nosotros deberíamos glorificarle a Él conforme a quien es Él y no como a nosotros nos parezca. Dios ha mandado a adorarle, pero Él ha dicho cómo le debemos adorar. No es como a nosotros nos parezca, es como Él mismo manda que sea o demanda que sea adorado. Por eso al pueblo de Israel, el profeta Isaías decía que el pueblo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él precisamente porque el pueblo no estaba adorando a Dios como Él demandaba que se le adorara. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, ahora que hemos visto esta serie que hemos estado dando durante estos meses, nos damos cuenta realmente cómo el hombre pecador abandona a Dios y deja de adorarle como Él demanda ser adorado. El día de hoy vamos a ver el segmento de esta oración modelo, venga tu reino, venga tu reino. Y de verdad en nuestras oraciones, llenas muchas veces de tanta doctrina, llenas de tanta teología, nos comunicamos con el Señor de una manera exacta, precisa, contundente y buscando incluso la gloria de Dios al pedir que su reino venga, ¿cierto? Pero en las vidas cotidianas podemos ver claramente que queremos un reino donde nosotros, el hombre, quiere ser el rey. Adoramos a Dios, oramos al Señor, venga tu reino con toda la teología, con todo lo que sabemos, con todas, si te la sabes de memoria, adoras al Señor orando, pero nuestras vidas cotidianas muestra de que realmente quien quiere ser reyes de ese reino somos nosotros. En pocas palabras, queremos todo lo que el reino nos trae, pero no queremos nada con el dueño del reino. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios de las bendiciones. Y todo esto se debe a la mala interpretación que muchos le dan a venga tu reino. Venga tu reino es la petición más breve, pero la más completa, de las que se incluyen en la oración del Señor. No obstante, es raro y triste que en algunos círculos es la que menos se entiende y además es la más controvertida. Quiero preguntarles, hermanos, en primer lugar, ¿cuál es la relación entre esta petición y la que antecede, santificado sea tu nombre? En segundo lugar, ¿el reino de quién está aquí en vista? ¿Es el reino de quién? Y en tercer lugar, exactamente qué se quiere decir con las palabras tu reino. Y por último, ¿en qué sentido o sentidos debemos entender las palabras venga tu reino? Estas son las preguntas, hermanos míos, que deseo contestar en la medida que vayamos avanzando en esta enseñanza. Y quiero decirles, hermanos, que si alguno tiene alguna pregunta, alguna
algún comentario en medio de la enseñanza, pueden alzar su mano libremente y se les ha pasado el micrófono para que los que están conectados por la transmisión puedan escuchar la pregunta. Así que no hay problema con que pregunten en cualquier momento, pueden preguntar tranquilamente. Acerca de la primera pregunta, la petición anterior, santificado sea tu nombre, se refiere a la gloria de Dios. Eso fue lo que nos enseñó el pastor Ángel el domingo anterior. Mientras que esta y la próxima, o sea, esta, venga tu reino, y después viene ¿cuál? Hágase tu voluntad. Hermanos, el Padre Nuestro. Con esas raíces católicas que tenemos, nos lo debemos saber de memoria. Se refiere entonces, santificado sea tu nombre, a la gloria de Dios, mientras que esta y la próxima se refieren a los medios mediante los cuales su gloria se debe manifestar y promover en la tierra. Santificado sea tu nombre. ¿Y qué es eso? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como lo haces en el cielo. El nombre de Dios se glorifica aquí de manera manifiesta solo en la proporción en que su reino venga a nosotros y su voluntad sea hecha por nosotros. La relación entre esta petición y la primera es bastante evidente. Cristo nos enseña a orar primero por la santificación del gran nombre de Dios y después nos dirige a orar por los medios para lograr eso. Entre los medios para promover la gloria de Dios, ninguno influye tanto como la venida de su propio reino. Somos exhortados por el mismo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Pero aunque los hombres deben glorificar el nombre de Dios sobre la tierra, por sí mismos no pueden hacerlo. El reino de Dios debe primero ser establecido ¿en dónde? En sus corazones. Nosotros no podemos honrar a Dios hasta que nos sometamos de un modo voluntario a su gobierno sobre nosotros mismos. Es imposible estar sometidos al reino de Dios si el reino de Dios aún no ha llegado a nuestros corazones. Es imposible. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. E incluso el que no es creyente ni siquiera desea hacerlo. Vemos al mundo cómo está corrompido hoy por hoy. Ya el aborto es algo que es tan natural que aquellos que estamos en contra, ahorita entonces nosotros somos los anticuados. Pero ¿será que el aborto está en el reino de Dios? ¿El rey de vida va a querer que se asesinen bebés inocentes? Entonces, hoy es tan natural ver ese reino de Satanás. Venga tu reino. ¿Al reino de quién entonces se está haciendo referencia aquí? Obviamente es el reino de Dios el Padre. Sin embargo, no debemos pensar que este está separado del reino del Hijo. Si me hago entender, el reino del Padre no quiere decir que esté separado del reino del Hijo. El reino del Padre no es diferente al de Cristo. De la misma manera como la iglesia, de la misma manera que la iglesia del Dios viviente. La iglesia de Dios es la iglesia del Dios viviente. No es diferente del cuerpo de Cristo. Es exactamente lo mismo. O que el evangelio de Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 1, sea algo diferente del evangelio de Cristo que el mismo Pablo habla en Romanos capítulo 15, versículo 29. No, es exactamente lo mismo. O que la palabra de Cristo, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, se tenga que distinguir de la palabra de Dios. En nada, el reino de Dios es lo mismo que el reino de Cristo. Pero lo que Cristo sí quiere decir con las palabras tu reino es distinguir marcadamente el reino de Dios del reino de ¿quién? De Satanás, que es un reino de oscuridad y desorden. El reino de Satanás no solo es opuesto en carácter, sino que también se encuentra en oposición absoluta del reino de Dios. No hay nada que coincida entre el reino de Satanás y el reino de Dios, absolutamente nada. Y aún los que están bajo el reino de Satanás, aquellos que nosotros incluso podamos ver como personas que son moralmente
aceptables en la sociedad, porque no quiere decir ahora que somos los únicos, los creyentes, los que estamos en contra, por ejemplo, para seguir el ejemplo que traía, que estamos en contra del aborto. No, hay muchas personas en el mundo no creyentes, incrédulas, que están en contra de este flagelo, que están en contra de esta maldad. Sin embargo, hermanos, siguen bajo el dominio de Satanás, porque todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de ellos mismos, para la gloria de sus vientres. A diferencia del creyente, lo que busca hacer, siempre lo va a hacer para la gloria de Dios. Esa es la diferencia abismal que hay entre el reinado de Satanás y el reinado de Dios. El reino del Padre es, en primer lugar y de manera general, su gobierno universal, su dominio absoluto sobre todas las criaturas y cosas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. En primer lugar, entonces, hermanos, el reino de Dios tiene una implicación universal. Él es el Dios de todas las cosas, el creador de todas las cosas, es el reino de todas las cosas, el rey de todas las cosas. En segundo lugar, y de manera más específica, es la esfera, el reino de Dios, es la esfera externa de su gracia en la tierra, donde Él es ostensiblemente reconocido. Mateo capítulo 13, del 10 al 11 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, Jesús está respondiendo, porque a vosotros os he dado saber los misterios ¿de quién? Del reino de los cielos. Más a ellos, a los que no entendían las parábolas, más a ellos no les he dado. Por eso esos eran los objetivos de Jesús hablando en parábolas. Aprovecho esto. Ese era uno de los objetivos de que Jesús hablara en parábolas, era mostrarle el reino a sus discípulos. Pero en tercer lugar, y todavía de manera más indudable, es el reino espiritual e interno, que llega a través solamente de una cosa, y es la regeneración. La regeneración de aquellos que Dios el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que el Señor decretó desde antes de que toda cosa existiera, antes de cualquier creación de Él. Ya Él había elegido con quién compartiría su reino. Dice Juan el apóstol, capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, es absolutamente contundente, no puede entrar el reino de Dios. Y esto no lo dijo el apóstol Juan, esto lo dijo Jesús mismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Mis hermanos, amigos, si tú no has sido regenerado por Dios, evidentemente no vas a poder gozar de su reino. Pero eso no podemos hacer venir el reino. Nosotros mismos no podemos hacerlo venir. La regeneración no se produce porque yo deseo ser regenerado. De hecho, cuando tú deseas ser regenerado es porque ya fuiste regenerado. Porque aún el hombre natural no desea, está enemistado con Dios. Y enemistado no quiere decir que hables siempre mal de Dios, pero tu voluntad, se hace siempre tu voluntad y tú tienes tu propio pequeño reino en tu vida. Estás en contra del reino de Dios. Pero nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer que ese reino venga a nosotros, porque para nosotros es imposible hacerlo. Y entonces oramos al Dios de los cielos y de la tierra: venga tu reino en el corazón de aquellos que no te conocen, si es tu voluntad. Venga tu reino al corazón de aquellos que no te conocen, si es tu voluntad. Pero ahora bien, así como el Padre y el Hijo son uno en naturaleza, de la misma manera su reino es el mismo, y de esta manera aparece en cada uno de sus aspectos. El reino de Dios tiene que ver con sus propios atributos, con lo que conocemos de Dios, con lo que Dios nos ha dado a conocer por medio de su palabra. Esto es el reino de Dios. Así quiere Dios su reino, y nosotros nos deberíamos someter
a su voluntad. Cristo ahora ejerce la función mediadora de un rey, en virtud de que el Padre le asignó que un reino, eso es lo que nos dice Lucas en el capítulo 22, versículo 29, y lo estableció sobre él mismo, sobre el mismo Cristo. Cuando el reino se ve más concretamente como un reino de gracia que se ha establecido en los corazones del pueblo de Dios, correctamente se llama tanto reino de Dios como el reino de su Hijo Cristo. Por eso es que no hay diferencias, hermanos, entre el reino de Dios y el reino de Cristo. Si Cristo, el Hijo, y el Padre tienen la misma esencia, su reino evidentemente es de la misma esencia de lo que ellos son. Viendo el reino en lo que respecta a su máxima gloria eterna, Cristo dice que va a beber el fruto de la vid con nosotros. ¿En dónde lo va a beber? En el reino de mi Padre. ¿Sí ven? Sin embargo, también se llama el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Entonces, por lo tanto, hermanos, a nosotros nos debe parecer perfectamente natural cuando leemos en la Biblia estas palabras. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de Dios el Padre y de su Cristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Él reina, hermanos. Alguien puede preguntar entonces, ¿por cuál aspecto del reino, aunque sea futuro, se ora aquí? Esa es una de las grandes preguntas que muchas veces no encontramos respuesta. Cuando tú dices, venga tu reino, ¿por qué reino estamos orando? ¿Por el reino aquí y ahora, como muchos proclaman? ¿Por, Señor, venga tu reino pronto porque quiero estar contigo? Venga tu reino, Señor. Ciertamente no por su aspecto providencial, ya que eso ha existido y continúa desde el principio. Dios ha reinado desde el principio. Así que no estamos orando por un reino providencial como si nosotros estuviéramos en manos de Satanás y necesitamos que Dios venga y gobierne en este mundo. No, Dios gobierna. Aún Satanás hace lo que Dios manda. ¿O no se acuerdan de la historia de Job? Job, hombre, varón de Dios, hacía las cosas y Satanás se le acerca a Dios a decirle, mira tu hijo Job, ¿no lo has mirado? Sí, es que él se porta muy bien, claro, cómo no, si lo tiene todo. Y Dios le dice, quítaselo, pero no lo mates. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le pueda permitir. No es cierto que aquí en este mundo, cuando el cielo se pone azul y rojo, es que Dios está peleando con Satanás, como muchos han dicho. Eso es mentira, eso es mentira. Dios gobierna. Dios gobierna y siempre ha gobernado, desde el inicio Él ha gobernado, absoluta y completamente. Entonces no estamos orando por venga tu reino por un aspecto providencial, porque Dios gobierna, Dios gobierna. El reino debe ser futuro en el sentido de que el reino de la gracia de Dios está por consumarse en la gloria eterna de su reino, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Debe haber una entrega voluntaria de todo lo que el hombre es, espíritu y cuerpo, a la voluntad revelada de Dios para que su gobierno sobre nosotros sea completo. Pero si queremos experimentar y disfrutar la gloria eterna del reino de Dios, nos debemos someter de manera personal a su misericordioso reino en esta vida. En esta vida, pero es su reino, no el reino nuestro. No es que Dios va a hacer pequeños reinos en cada una de nuestras vidas, no. Nosotros solo somos unos súbditos que entramos voluntariamente a su reino y queremos obedecerle a nuestro rey. No es tal cosa como lo decía ahorita de que ven que la vida es aquí y ahora. Realmente, si a mí me predican diciendo que la vida es aquí y ahora, créanme, hermanos, yo no quisiera ser creyente entonces. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el creyente y el incrédulo en esta vida? ¿Ah? ¿El creyente lucha con pecados? ¿El creyente peca? Claro que sí, igual. Entonces, si el reino es aquí y ahora, yo no quiero estar eternamente así. De hecho, Dios es más sabio que nosotros y por eso, cuando predicamos Génesis, ¿qué hizo Dios? El árbol de la vida, ¿cierto? Lo protegió para que ya este bellaco comió el fruto, ahora no quiero que coma el árbol de la vida, porque tenerlo así eternamente
De verdad, para nosotros debe ser cruel. Yo no quisiera vivir eternamente como estoy ahora mismo. Y la gran diferencia es que aunque estemos en esta vida, nosotros tenemos consuelo y es Cristo. El incrédulo no. El incrédulo no, el incrédulo se deleita en su pecado. Se gusta, se revuelca, si queremos ser más bíblicos, como el cerdo. Y más aún más hermoso que esto, es que cuando muramos tenemos un destino eterno. El incrédulo también, solo que el nuestro es con Cristo. Y el incrédulo es sin Cristo, y no solo sin Cristo, sino con la ira de Dios sobre él eternamente. Entonces, hermanos, sí es verdad que hay un reinado aquí y ahora, pero es el reinado de Jesús. No es el reinado que muchos enseñan de tú ser el rey de tu vida. La naturaleza de este reino se resume en 3 características. Romanos capítulo 14, versículo 17. Las características de ese reino solo tiene 3, y es el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. De hecho, este texto lo leímos el jueves, solo que enfocado hacia el gozo. Pero si vemos las 3 características, ¿qué es lo que tiene esas 3 características? El reino de Dios, que tiene justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Una persona que experimenta este reino presente de gracia se caracteriza por la justicia, en que la justicia de Cristo, primeramente, en que la justicia de Cristo se le imputó como alguien que por fe se ha convertido en sus súbditos voluntarios. Eso es lo primero. La justicia no tiene que ver con lo que yo creo que es bueno o malo en el mundo. Eso es consecuencia de ese atributo de Dios comunicable que nos fue dado a nosotros, un atributo comunicable como la justicia de Dios. Pero en primer lugar y sobre todas las cosas, el reino de Dios, que es justicia, pero es la justicia que fue imputada al pueblo de Dios, aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en virtud de la justicia de Cristo, y que nosotros le imputamos a Él, o que el Padre imputó a Él, que nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa. Entonces, y que por fe nosotros que hemos creído en ese evento único que se hace por la eternidad. Además, también posee la justicia de una buena conciencia, porque el Espíritu Santo nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para una nueva vida, ¿de qué? De santidad, para la gloria de Dios. Entonces la justicia es un atributo comunicable, pero en primer lugar la justicia es una obra redentora. Cristo se imputó tus pecados y Cristo te imputó su vida perfecta. Y por eso es que Dios nos ve perfectos, no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo. Eso es lo que se llama en teoría o en teología la justificación. Es un término más legal que cualquier otra cosa. Aquellos que son abogados pueden entenderlo mejor. Aquellos que son contadores también pueden entender mejor el tema del débito y del haber. Yo te imputo, tú me imputas, ¿cierto? Entonces ese es el evento que se hace una sola vez y para siempre en los hijos de Dios. Sin embargo, como Dios es justo, Él también es un atributo comunicable, y ese atributo nos ha sido comunicado a nosotros. Y por eso, cuando usted está en contra del aborto, no es porque a ti te parezca que sea bonito o feo, es porque el Espíritu Santo ha obrado en ti de tal manera que tú puedas saber desde la Biblia, no moralmente, desde la Biblia, que eso es un pecado en contra de Dios. Y además el dolor que causa en aquellos inocentes que creemos que tienen vida desde la concepción. Tal persona también se caracteriza por la paz, que es la segunda característica que tiene el reino de Dios. Paz de conciencia para con Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de paz, lo primero que pensamos es la paz entre nosotros. Pero así como la justicia, lo primero que debemos pensar en conceptos de paz es que nosotros fuimos... Cristo, la obra de Cristo fue hecha, la justificación, para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. De hecho, cuando dice bienaventurados los pacificadores, aquí no estamos hablando de procesos de paz. Bienaventurados aquellos que predican las buenas nuevas para que el mundo se reconcilie con Dios. Eso es ser un pacificador. Porque procesos de paz podemos hacer. Pero ¿de qué nos sirve hacer procesos de paz en este reino si realmente muchos se van a ir a condenar eternamente en el infierno?
no sirve de nada. Entonces los pacificadores somos aquellos que fuimos reconciliados con Dios en virtud de Cristo y aquellos que buscamos la paz de los otros con nosotros mismos, pero sobre todo con Dios, y ese es el reino de Dios, es paz. Y como resultado de esta justicia y esta paz, entonces nosotros o el reino también se debe caracterizar por el gozo en el Espíritu Santo y se deleita en Dios en todas las situaciones y cambios de la vida. Cuando ya nosotros sabemos que tenemos imputado su justicia, que hemos sido reconciliados con Dios, no va a haber ninguna circunstancia en este mundo, hermanos. No debería haber ninguna circunstancia que nos robe el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, como lo dice Romanos, es en el Espíritu Santo. No es algo nuestro, es algo de Dios mismo. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, hay una aplicación triple aquí. En primer lugar, se aplica a la esfera externa de la gracia de Dios aquí en la tierra. Es como si oráramos: deja que tu evangelio sea predicado y que el poder de tu espíritu lo acompañe. Deja que tu iglesia sea fortalecida. Deja que tu causa en la tierra progrese y las obras de Satanás sean destruidas. Cuando oramos venga tu reino, hermanos, de manera externa estamos diciéndole esto al Señor: deja que tu reino, que tu evangelio sea predicado. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino, es su reino, no el nuestro. En segundo lugar, también se aplica al reino de Dios interno. Es decir, cuando oramos, su reino espiritual de gracia dentro del corazón de los hombres. Deja que tu trono se establezca en nuestro corazón. Deja que tus leyes se apliquen en nuestra vida y que tu nombre sea engrandecido por nuestro caminar. Eso es lo que significa venga tu reino. Y en tercer lugar, se aplica al reino de Dios en su gloria futura. Deja que el día que se apresure, cuando Satanás y sus espíritus sean completamente vencidos, cuando tu pueblo ponga fin al pecado para siempre y cuando Cristo vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Entonces, hermanos, el reino de Dios viene poco a poco a los individuos en los siguientes grados. En primer lugar, Dios le da a los hombres los medios externos de salvación. ¿Cuáles son esos medios externos de salvación? La predicación del evangelio, ¿cierto? En segundo lugar, la palabra predicada entra a la mente para que entienda los misterios del evangelio. Asimismo va mostrándose progresivamente el reino de Dios en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo regenera a los hombres de tal manera que entren al reino de Dios como súbditos voluntarios de su reino misericordioso. El Espíritu Santo obra de tal manera que nuestro corazón de piedra ya deja de ser de piedra y se convierte en un corazón de carne y se vuelve sensible a la palabra predicada de Dios y te hace sensible a someterte voluntariamente a su reinado. No es una elección que tú haces. No tienes libre albedrío para buscar a Dios si el Espíritu Santo no ha obrado primero en ti. Tú tienes libre albedrío para buscar cualquier otra cosa. Si quieres comer hoy al mediodía lo que quieras comer, cómelo. Si quieres hacer esto, hazlo. Pero en cuanto a buscar a Dios, mis hermanos, nosotros éramos incapaces de hacerlo. Amigo, tú eres incapaz de buscarlo si Él no te regenera primero ese corazón. Eso fue lo que Dios hizo con Lidia cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿cierto? Mientras que Pablo predicaba, el Espíritu Santo obró en Lidia de tal manera que pudo escuchar la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no obra, es imposible poder escuchar la palabra de Dios. En cuarto lugar, en la muerte, los espíritus de los redimidos son liberados del pecado. Cuando morimos, los espíritus de los redimidos somos libertados del pecado absolutamente. Pero sobre todo, en quinto lugar, en la resurrección nuestra, nosotros los redimidos vamos a ser completamente glorificados. Eso es progresivamente lo que significa, hermanos, venga tu reino. ¿Y saben por qué he sido muy exhortado por este tema de enséñanos a orar? Porque muchas veces oramos por el reino de Dios, pero pareciera que no quisiéramos al rey en nosotros. Venga tu reino, Señor. Y ese venga tu reino, Señor, puede ser que tú te mueras. No querías mi reino, ven porque yo todavía no voy a llegar allá, vente tú para acá.
Y cuando estás en el lecho de muerte, Señor, déjame otros días más, quiero seguir sirviéndote en este mundo. Entonces, ¿sí ven cómo somos incongruentes en nuestras oraciones? Por eso, mi hermano, si tú no estás preparado para decirle al Señor, venga a tu reino, mejor no lo digas. Porque venga a tu reino tiene implicaciones temporales, pero sobre todo tiene implicaciones eternas. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios, no sabemos cuándo viene el Señor nuevamente. Sí sabemos que viene, pero afortunadamente no sabemos cuándo. Entonces, cuando nosotros decimos, como dice Apocalipsis, ven Jesús pronto, tú estás diciéndole a Jesús que como Él no venga, entonces que te lleve técnicamente. ¿Cierto que sí? ¿Estás preparado para eso? W. Perkins dice acerca de esta parte del Padre Nuestro: oh Señor, deja que tu reino venga a nosotros, que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Prepáranos para Él y condúcenos a Él, aunque todavía estemos fuera de Él. Renuévanos con tu espíritu para que podamos estar sujetos a tu voluntad. Confírmanos a los que estamos en el camino, que nuestras almas después de esta vida y el alma y el cuerpo en el día del juicio sean completamente glorificados. Sí, Señor, apresura esta glorificación para nosotros y para todos tus elegidos. ¿Sí ven la convicción de este hermano? ¿Cómo pide el Señor venga a tu reino? A Él no le interesa la vida temporal, a Él no le interesa esta vida. A nosotros nos debe interesar, lo único que nos debería interesar de esta vida temporal es seguir sirviéndole al Señor. Pero era lo que el apóstol Pablo también creía. Él decía que para él el morir era ganancia y él quería estar con Cristo realmente. Pero si Cristo lo tenía todavía en este mundo, entonces él iba a ser un siervo de Cristo siguiendo predicando el Evangelio. A.W. Pink, que es, digamos, el libro que hemos tomado como base para esta enseñanza, dijo lo siguiente al respecto de esta parte del Padre Nuestro: al orar venga tu reino, suplicamos por el poder y la bendición del Espíritu Santo para poner atención a la predicación de la palabra, para que la iglesia sea provista con oficiales dados por Dios y equipados por Dios, para que las ordenanzas administren de una manera pura, para que haya un aumento en los dones y las gracias espirituales en los miembros de Cristo y para el derrocamiento de los enemigos de Cristo. ¿Ven estas dos esquinas de venga tu reino? Mientras que el primero hablaba del reino establecido en la Nueva Jerusalén. Ven pronto, Señor, quiero estar contigo, quiero que ya ser glorificado. A.W. Pink está hablando del reino como debe ser aquí y ahora. El reino es esto, hermanos: la palabra predicada de Dios, ir a evangelizar, hacer los negocios del Padre. Eso fue lo que Jesús dijo: yo estoy aquí haciendo los negocios de mi Padre. Y eso es lo que sus hijos, sus discípulos debemos seguir haciendo. Ir y hacer discípulos antes de ascender a Jesús a los cielos. Ese es el reino de Dios. No está mal, hermano, no está en nada mal. Y quiero curarme del legalismo. No está en nada mal que tú hagas cualquier otro tipo de actividades. Pero tus prioridades deben estar centradas en el reino de Dios. Prioridades. Esa palabra ha estado esta semana, pero dura. Tus prioridades deben estar ocupadas más que todas las cosas en el reino de Dios. Así oramos que el reino de la gracia se pueda ensanchar más hasta que todos los elegidos de Dios sean llevados a Él. También, por una implicación necesaria, oramos que Dios nos aleje cada vez más de las cosas perecederas de este mundo. Eso es, venga tu reino. En conclusión, señalemos algunas de las prácticas en las que esta petición se debe expresar. Primero, debemos lamentarnos, escuchen bien, hermanos, debemos lamentarnos y confesar nuestros propios fracasos y los de los demás en promover el reino de Dios. Nuestro deber es confesar delante de Dios nuestra depravación natural y miserable y la terrible propensión de nuestra carne de servir al pecado y a los intereses del reino de Satanás.
Debemos lamentarnos por la triste condición del mundo y sus deplorables transgresiones de la ley de Dios, por las que se deshonra a Dios y se promueve entonces el reino de Satanás también. Lo primero que deberíamos hacer, hermanos, es confesar nuestros pecados delante de Dios, de que hasta el día de hoy no nos hemos ocupado, si es tu caso, no voy a juzgar si es tu caso, no nos hemos ocupado de su reino como Él manda que nos ocupemos. En segundo lugar, debemos buscar con seriedad esas gracias que van a hacer que nuestra vida sea una influencia santificadora en el mundo, para que el reino de Dios se construya y se conserve. Debemos esforzarnos a someternos de tal manera que los mandamientos de Cristo, a los mandamientos de Cristo, a fin de que Él nos gobierne por completo, ¿cierto? Y estemos siempre listos para llevar a cabo sus órdenes, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Entonces ya no solo confesar, sino decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a saber caminar en tu reino, ayúdame a enfocarme en tus negocios y no en los míos. En tercer lugar, hermanos, habiendo orado para que Dios nos capacite, debemos llevar a cabo todas las tareas que Dios nos ha delegado, produciendo los frutos que pertenecen al reino de Dios. Esto lo debemos hacer con toda diligencia, usando todos los medios divinamente designados para promover el reino de Dios. Y quiero ser contundente con esto, ¿no? Usar los medios divinamente designados para promover el reino de Dios. No estar usando medios carnales. De eso no se trata el reino de Dios. Paul Washer decía una vez, si tú traes a alguien a la iglesia a través de medios carnales, vas a tener que sujetarte a él y mostrarle durante todos los domingos hasta que él muera, sostenerte en esos medios carnales. Nosotros no tenemos que traer a las personas con cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a hacer a predicar el evangelio. Y nosotros no tenemos que ser gurús para mostrar el evangelio de maneras diferentes. El evangelio es uno solo. Diferentes son los contextos en donde se predica el evangelio. Pero el modo es predicación de la palabra de Dios. Discipulado, evangelización. Nosotros tuvimos una serie aquí de evangelización y pudimos ver cómo hay muchos errores en esta iglesia contemporánea tratando de traer gente a la iglesia como si esa fuera nuestra labor. Esa labor es del Señor. Quien los trae a cada uno de ustedes están aquí providencialmente porque el Señor los trajo. Sí, tal vez usó la llamada de alguien, el mensaje de alguien, la imagen de alguien, pero ustedes están aquí providencialmente porque Dios los trajo. Por más nada. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por la presencia y el crecimiento del reino de Dios en la tierra y por la venida de su reino eterno en toda su plenitud. En la Biblia el término reino es usado para describir la salvación y el reinado de Dios en los corazones y vidas de aquellos que se inclinan con humilde confianza ante Jesús como su Salvador y Señor. Mis hermanos, decir que Jesús es el Señor no es solamente una declaración religiosa. Decir que Jesús es el Señor es una declaración económica, es una declaración política, es una declaración de tu vida entera. No es solamente ir al mar y decir yo creo en el Señor delante de los que están allí. Es que en tu andar tú le estás mostrando al mundo que Jesús es tu Señor, de tu economía, de tus bienes, de tus cosas, de todo lo que Él te ha dado, de tu vida familiar, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu iglesia obviamente, de todo, absolutamente todo. Dios debe ser el Señor de tu vida. Por eso es que esa declaración en Filipenses era una declaración dura. No era tal cosa como que Pablo le está diciendo a los filipenses cuando usted diga que Jesús es el Señor y ya. No. Lo que Pablo les estaba diciendo es que ellos al momento de decir que Jesús era el Señor, estaba diciendo inmediatamente al resto del mundo, incluido al César, que era lo más peligroso, de que Él no era el Señor de ellos. Mi Señor es Jesús. ¿Y saben qué consecuencias tenía eso? Hasta la muerte. Hasta la muerte.
Entonces, cuando vemos la Biblia en su contexto, podemos entender entonces ese tipo de declaración. No, pero Pablo les dijo que Jesús es el Señor, pero eso es fácil. Y salimos aquí, nosotros no tenemos esos problemas. Pero ves al Medio Oriente, ves a otros lugares donde Jesús no es el Cristo y haz lo mismo, a ver si eres capaz. A ver si somos capaces de hacerlo. Ese es el contexto de Filipenses cuando Pablo les está diciendo que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Como el resto de la oración del Señor, esta petición, venga a tu reino, nos desafía y nos moldea mientras la oramos. Mientras oramos por la venida de Jesús, venga a tu reino, sentimos una urgencia de orar para que nuestros seres amados estén listos para su regreso. Estamos obligados a pedir si queremos que Él reine sobre nuestras vidas y estamos obligados a darle paso a su voluntad mientras lo consideramos. Jesús dijo que debemos buscar su reino primero, como lo leíamos ahorita. Orar esto con sinceridad significa servirle activamente en las expresiones locales de la iglesia, que es el único cuerpo diseñado por Jesús para expandir su reino en el mundo. Si hay algo que va a usar Dios, el Dios Trino, para expandir su reino en el mundo, es precisamente la iglesia. La iglesia. Jesús dijo que debemos buscar su reino primero, y esto significa negarse a uno mismo y disponer entonces la causa del evangelio por delante de cualquier otra cosa. ¿Hacemos esto? ¿Será que estamos haciendo esto? Deberíamos examinarnos a nosotros mismos cada vez que oramos, venga tu reino. David Wehebe se llama, en su libro Aprende a orar con el Padre Nuestro, dice orando al Señor lo siguiente con respecto a venga tu reino. Mientras oro, dice él, mientras oro esta petición, me doy cuenta de que la razón por la que te oro, que venga tu reino, es porque nosotros mismos no podemos hacer que tu reino venga. No podemos hacer que las personas pongan su fe en Jesús y que vivan en obediencia a Él, de no ser por el poder de tu Espíritu. Por esto te pedimos que lo hagas venir en nosotros y a través de nosotros. También te oramos para experimentar y ver en otros la presencia de tu reino con poder. Queremos la belleza de tu reino, su poder, justicia, gozo y paz entre nosotros. Por favor, ayúdanos a vivir en tu reino. ¿Dónde está el ego de este señor acá? Eso es orar, venga a tu reino. Así deberían ser nuestras oraciones cuando hablamos al Señor, venga a tu reino. Mis hermanos, no pidan a Dios que venga a su reino si no están dispuestos a despojarse de todo lo que son, de servirle a Él en la promulgación de su reino. No pidan a Dios venga a tu reino si aún no estás listo incluso para morir por Él. No pidas a Dios venga a tu reino si lo único que quieres son los beneficios del reino, pero no al Rey de ese reino, a nuestro Señor Jesucristo. Somos rápidos para decirle a Dios, venga a tu reino, pero lo que decía ahorita, cuando nos enfrentamos a la muerte, queremos pedirle al Señor, dame unos días más, que yo sé que tú me necesitas más acá abajo que allá arriba. Así somos nosotros de egocentristas, así somos nosotros de amarnos tanto a nosotros mismos. Cuando estemos dispuestos a despojarnos de todo, como nuestro Señor lo hizo por nosotros, que no tengamos temor por cualquier cosa que nos pase, sea buena o sea mala delante de nuestros ojos, entonces, solo entonces ese día podrás decirle y estarías listo para decirle al Señor, venga tu reino. Y yo quiero que te lleves esta pregunta en tu mente hoy y puedas meditar. ¿Estás preparado para pedirle a Dios, venga tu reino? ¿Estás listo para eso? ¿Listo para servir a su reino, promulgar las verdades de su reino? ¿Listo para morir por su reino? Si eres creyente, mi hermano o hermana que estás aquí, si has confesado a Cristo y a este crucificado, ¿qué estás haciendo para su reino? Si bien Cristo reina, confiemos en que algún día, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia por siempre.
Su reino sempiterno estará físico como espiritualmente. Un reino que nunca acabará. A Cristo sea la gloria por siempre. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, comentarios? Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Quería comentar lo siguiente respecto a lo que dice el capítulo 4 de Mateo en el verso 8. Dice, esto con relación a la tentación de Jesús, dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es evidente que la iglesia de hoy ha caído en el error. Muchas de las iglesias, de las congregaciones han caído en ese error en no saber diferenciar los reinos. Y es por ello que muchas veces, como no entendemos a qué tipo de reino estamos pidiendo, caemos en el error de pedirle al que no debemos pedirle. Como dice aquí la Escritura, que el diablo también le ofreció reinos al mismo Dios. Amén. Y así caemos nosotros en el error de pedirle al que no debemos pedirle. Muchas veces pedimos un reino, pero no sabemos si ese reino proviene del mismo Dios o del adversario. Qué bueno que dices eso, hermano. Es más, muchas veces hay hermanos que le pasan ciertos asuntos en sus vidas. Por ejemplo, puedo citar el caso mío o cualquier otro hermano que haya estado sin trabajo. Y cuando llegan esos trabajos que realmente son muy buenos desde el punto de vista económico, y a veces creemos esto viene de Dios. Y muchas veces no es así. Uno debe tener discernimiento. Si eso viene de Dios, Dios te va a permitir, por lo menos en mi caso, de labor pastoral, va a seguir permitiendo que la labor se siga haciendo. Porque si no es así, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y créanme, somos muy, pero muy tentados en eso, sobre todo cuando somos pastores bivocacionales que tenemos que buscar el del trabajo afuera. ¿Alguien más? Hermano. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Pastor, somos conscientes de la oración del Padre Nuestro, pero también igual el mismo Señor Jesús dijo que el príncipe de este mundo vendría y estamos bajo el gobierno de Satanás. Pero los que no son creyentes. Para los que no son creyentes. Los creyentes estamos bajo el gobierno de Dios. Dios que en el mundo gobierna Satanás, pero Dios lo que controla todo. Sí, exactamente. Y hay un gobierno espiritual de Dios en el mundo. En China, los misioneros deben ir ocultos para predicar el Evangelio. Amén. Porque los que predican el Evangelio y los capturan son presos por 3 años. Ellos, todos los que asisten a la congregación, más o menos son más de 20 millones de personas de una de las iglesias misioneras de allá, se ocultan y tienen que viajar de una ciudad a otra en tren por varias horas, 5 horas, para unirse en un templo o en un edificio para escuchar la prédica durante todo el día. Nosotros nos reunimos 2 o 3 horas y ya estamos cansados y dormidos. Así es. Y ellos en ese tiempo se preparan para memorizar la palabra de Dios. Nosotros yo sé que no lo hacemos. Si lo hacen algunos, son muy poquitos. Satanás se conoce la Biblia, al derecho y al revés. Así es. La pregunta es, ¿cuál es el plan de la iglesia para que todos los que estamos aquí podamos salir allá afuera a evangelizar? Porque hay un mundo de seres vivientes muertos para predicar el reino de Dios.
¿Cuál es el qué? No te entendí la palabra. ¿Cuál es el plan, el programa, Ok. la metodología que tiene la iglesia para ir a predicar el reino de Dios afuera? Porque yo he venido trabajando con la iglesia hace más de 26 años y yo no quiero estar en una iglesia de 4 paredes. ¿Ya? No quiero recibir palabras y estar en 4 paredes encerrados, sino quiero ir allá a predicar. Mientras tengamos la oportunidad de predicar, porque muy pronto nos van a decomisar la Biblia, vamos a ser perseguidos, nos van a encarcelar, tenemos que quedarnos callados porque el Espíritu Santo hablará con nosotros en las cárceles, pero debemos ser conscientes que nuestros familiares incluso que no han aceptado todavía al Señor, todavía nosotros no tenemos un plan para poder llevarlos al Señor. Gracias. Gracias, hermano, y de verdad qué buena pregunta, y sobre todo con la analogía que haces de China. Definitivamente allá el tema está cruel desde hace muchos años, y lo que tú dices es cierto. Es posible que nosotros ya no estemos acercando a ese título. Nosotros estamos en una zona de confort en la que nosotros podemos salir tranquilamente aquí a las 53 y predicar el Evangelio y ni un policía me puede detener, pero eso es hoy. Y a lo que tú preguntas, hermano, lo que debemos entender, la iglesia tiene planes, claro que sí los tiene. De hecho, una de nuestras características como iglesia es anunciamos el Evangelio. Cuando hablamos de anunciar del Evangelio, cuando dimos esta enseñanza aquí, estábamos hablando de hacia afuera. Evidentemente nosotros tenemos que penetrar en la comunidad donde nosotros estamos. Tenemos planes incluso de hablar acá con la funeraria de alguna manera y presentarlo, pero también debemos entender el sacerdocio universal que nos dio también Cristo a nosotros. Es decir, no podemos esperar solo los planes de la iglesia, sino que nosotros como creyentes que somos debemos salir incluso a cárceles, a donde tengamos que ir y hacerlo, parques y todo ese tipo de cosas. Nosotros no cohibimos ni queremos restringir quizás a hermanos que quieran hacerlo. Sin embargo, nosotros también tenemos algunos planes al respecto de conversar con ciertas partes de la comunidad, porque tampoco podemos incurrir en toda Barranquilla. Barranquilla es grandísimo, quisiéramos pero no podemos. Y hay otro que me parece que es supremamente importante y son los grupos pequeños, los mártires, los discipulados. A través del discipulado muchos pueden llegar a Cristo y por eso es la intención nuestra de no hacerlos por Zoom. Hemos querido hacerlos por Zoom por todo este tiempo por el tema de la pandemia. Sin embargo, personalmente he venido conversando con hermanos para hacerlo ya directamente en casas. Y el fin de esto no solo es que estemos los de la iglesia, sino que aprovechemos e invitemos personas de afuera, vecinos, como tú lo dices, incluso familiares, que puedan asistir a esos grupos pequeños y mostrarles el Evangelio a través de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y esto es claro, de que creen que el Evangelio es la iglesia, y no es la iglesia. En la iglesia se predica el Evangelio, pero muchas personas pueden llegar a la verdad solamente con un grupo de discipulados pequeños fuera de la iglesia. Entonces sí tenemos planes, hermanos, y estamos trabajando en ello, pero también recuerden siempre el sacerdocio universal dado por Cristo a cada uno de nosotros, que el compromiso de ir a ser discípulos no tiene restricciones, hay que ir y hacer discípulos. Ángel. No, quería agregar a lo que dice el pastor Alejandro. Nosotros en marzo teníamos, esa era nuestra disposición, pero en marzo nos encerraron. La idea, hermano, era que nosotros íbamos a tomar el tiempo para en casas incluir a esas personas, porque es más fácil que una persona poder llevarla a la casa, invitarla y desde la casa poder compartir el Evangelio, a través de la palabra poder tener reuniones donde pudiéramos compartir la verdad en lo que creemos. Y pues bueno, ya ahorita las restricciones en casa están dadas, que no podamos tenerlas y se ha tenido que utilizar esta metodología de Zoom, que por cierto muchos han llegado a poder conocer al Señor o acercarse o acercar nosotros a ellos también por ese medio. Esa es una de las estrategias. La otra, como bien decía el pastor Alejandro, es penetrar en esta comunidad donde nos encontramos. No podemos intentar de pronto ser más extensivos. Rogamos que el Señor utilice otras iglesias en su comunidad donde se encuentra para que el Señor también haga incidencia por medio de ellas, para que el reino sea acercado a donde se encuentra. Estamos en este barrio, pues bueno, nosotros somos el faro aquí para que aquellos que están perdidos en alta mar, por decirlo así, puedan acercarse al Señor. Hemos visionado quiero decir que hemos visto y estamos rogándole al Señor que nos permita, por ejemplo, que hay un edificio aquí al frente, tenemos la funeraria aquí al lado, hemos hecho comunicación con las personas que están aquí en el parqueadero, nos hemos acercado a las personas que están en el restaurante a 2 cuadras. Entonces, de cierta manera, esas conexiones que buscamos es para luego poder presentarles el reino del Señor, o poder predicarles el Evangelio. Y cuando hablamos del sacerdocio de cada creyente, es que nosotros tenemos relaciones uno a uno.
usted tiene un trabajo, usted tiene amigos, usted tiene conocidos, y nosotros rogamos y le pedimos al Señor, y de hecho también capacitamos, porque también se ha hecho, para que cada uno sea consistente en la predicación del Evangelio en el lugar donde se encuentra. Yo no puedo ir al trabajo de ustedes, Alejandro tampoco, pero usted sí está allí y usted puede ser ese testimonio del Señor en ese lugar. Entonces esas son las cosas que hemos animado a hacer. Y otro deseo que tenemos en nuestro corazón, porque así como les nació el deseo a otros, esta iglesia obviamente es por la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios utilizó el deseo en el corazón de algunos hermanos, y esta iglesia está plantada hace 2 años y algo, es precisamente por ese deseo. Entonces nuestro deseo también es plantar otras iglesias en otra parte, en otras partes del departamento, porque incluso nosotros aquí tenemos mucha gente que es de allá del Concord, que se esfuerzan en venir hasta acá y todo eso, pero yo creo que todo eso va en su debido momento, o sea, a lo que estemos preparados y a lo que el Señor nos vaya preparando continuamente. Pero sí, hermanos, o sea, nosotros sí tenemos la intención, vamos a ser intencionales en el tema de ir a evangelizar hacia afuera, porque es uno de nuestros, de hecho es uno de los mandatos del Señor. José, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero una pequeña opinión. El mismo hermano lo dijo, que a veces no podemos predicar si en nuestra casa nosotros mismos no ponemos el ejemplo. Yo quiero poner el ejemplo porque he conocido a muchos pastores que han ido de iglesia en iglesia, después forman sus semillas, crean su iglesia, y conozco varios en Barranquilla, hermanos, que son pastores y los hijos ni siquiera asisten a la iglesia. Entonces yo digo, yo soy de los que piensa que el ejemplo va en uno mismo. O sea, primero, yo no puedo predicarle a una persona en la calle donde mi hijo está perdido en el mundo. Entonces yo soy de los que opina que primero empecemos por la casa, por tu familia, sean hermanos, sea padre o madre, para poder de pronto predicarle a otra persona, pues no está haciendo ejemplo en verdad de todo lo que tú estás predicando. Sí, muchas veces queremos ir a las naciones, pero la familia está yéndose al infierno, y ese también es otro caso que debemos saber manejar. Y lo que tú dices, cuando el pastor hace su iglesia, pasa eso porque es su iglesia, no la de Cristo, y eso es lo que pasa muchas veces. Que el Señor nos libre de todos esos errores, hermanos, y bueno, vamos a orar si no hay más ninguna otra pregunta, comentario. Bendito Dios, gracias Señor, gracias Todopoderoso, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, bendito Dios. Y enséñanos a orar de tal manera que podamos decir tranquilamente, venga tu reino, Señor, que tu reino venga pronto, Señor. Oh Padre, esa no debe ser nuestra súplica por los siglos de los siglos, Señor, hasta que nosotros muramos o tú vengas pronto, mi Rey. Sabemos que tú vendrás cuando el último de los que tú has escogido, Señor, hayan escuchado tu evangelio, mi Rey. A ti sea toda la gloria, Señor, y esperamos por eso pronto toda la honra, el poder y el misterio, oh Dios Trino. Amén y amén.